Hola, soy Juan David Aristizábal, emprendedor, educador y un convencido que en América Latina van a pasar cambios porque tú y yo hagamos del emprendimiento, la educación y la tecnología el motor de la transformación de nuestra región. Hoy te quiero contar sobre 10 libros que hay que leer antes de cumplir 30 años. Los líderes son grandes estudiantes y siempre están buscando formas de nutrirse para poder hacer mejor lo que hacen. Cuando uno sabe que necesita herramientas nuevas para lograr sus objetivos, una de las mejores formas que he encontrado es a través de los libros, de mujeres y hombres que han estudiado, investigado y que nos dejan lecciones en su contenido que podemos replicar en la vida sin tener que pasar por tantos errores o dando tumbos en la vida. Antes de los 30 años pasan muchas cosas en la vida de uno. Ha tenido su primer empleo, ya hizo algún tipo de estudio y se está preguntando qué quiere en su carrera profesional. Estos libros, y para antes de cumplir los 30, se vuelven fundamentales, porque es una época donde uno puede sembrar y sembrar y sembrar para después cosechar. Son libros que nos ayudan a entender mejor cómo armar nuestro proyecto de vida sin perdernos en una carrera que nos lleve a la infelicidad. Aquí van los 10 libros. El libro número 1 es un libro sobre el porqué. Simon Sinek es un famoso autor de TED que hablaba de empezar por el porqué. Por eso se dieron cuenta en este video que les conté por qué había que leer los libros. En este libro en particular es un libro para las personas. Cómo uno encuentra el porqué. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? ¿Para qué lo quiere hacer? Muchas veces nos embarcamos a estudiar cosas y al final no sabemos cuál es el objetivo principal. Encontrar el para qué, el por qué nos ayuda mucho a que en los momentos de dificultad podamos enfrentarnos y decir, yo estoy haciendo esto porque mi misión y mi objetivo final es el siguiente. El libro está construido a base de taller. ¿Qué quiere decir con eso? Que explica muy bien uno cómo encuentra el para qué o el por qué debe hacer las cosas. No solamente es encontrar los talentos o nuestro propósito. Al final, ¿qué es lo que quiero dejar en el mundo? ¿Cuál es ese proyecto, problema que quiero resolver? El segundo libro es de una de mis autoras favoritas. Esta es una profesora de la Universidad de Stanford dedicada a temas de creatividad y emprendimiento. En el libro tiene un tema fundamental y es administrar la suerte. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces creemos que una pequeña acción no nos puede cambiar la vida, pero muestra durante todo el libro que cuando uno todos los días trabaja y hace cosas extraordinarias, se acerca mejor a tener buena suerte. Un ejemplo que ella menciona en el libro es hablarle a extraños cuando uno está en un café. ¿Y por qué hablarle a un extraño en un café? Porque probablemente esa persona del café es dueño de un negocio que puede hacer partnership o sociedad con uno. O en el avión, cuando uno está viajando, hablar con la desconocida o el desconocido se puede convertir en una amiga o un amigo para un proyecto extraordinario. O cuando uno va a la calle, todos los días, ponerse en actitud de turista para pensar cuál es el problema que hay que resolver. El libro es una invitación para que aumentemos la suerte, es decir, para que busquemos todos los días aumentar las probabilidades de cumplir nuestros sueños, mandando ese correo electrónico que a veces no queremos mandar, trabajando las horas extras, ese ejercicio extra mile. Walt Disney, que tenía un éxito como animador y ya había creado su compañía, pintaba y creaba los dibujos animados y realmente tenía dificultades económicas, hasta que pintó y animó Blancanieves y los 7 enanitos. Esa animación hizo despertar un montón de entusiasmo de inversionistas que hicieron que Walt Disney y su productora aumentara el número de ventas. ¿Y eso qué tiene que ver con el libro de Tina Sinek? Todo, porque tiene que ver con todos los días alimentar la suerte. ¿Qué hubiera pasado si Walt Disney no hubiera hecho la tarea todos los días de hacer animaciones y hacer dibujos? Pintó a Blancanieves y probablemente le hubiera pasado lo mismo de los otros videos, pero gracias a que se levantó y lo hizo, tuvo el éxito que tuvo. El libro entonces es cómo aumentamos las probabilidades de tener suerte y es acciones diarias. El tercer libro
Es un libro de un autor que se dedicó a estudiar el poder de la relajación, de la meditación, para poder llegar a construir un proyecto de vida acorde a nuestros más íntimos y profundos sueños. El autor del libro se dedicó a investigar cómo lograr un estado profundo de relajación para hacer visualización creativa, para poder entrar en algo que él llama las ondas alfa y a partir de ahí respirar, crear y soñar nuestro futuro. Está demostrado por la ciencia que cuando uno visualiza, pone su cerebro y su cuerpo a repetir y crear las mismas sensaciones, las mismas conexiones neuronales de la situación real, lo cual, cuando llega a la situación real, podemos recordar, aunque no haya pasado, cómo fue que lo logramos y así aumentar nuestras probabilidades del éxito. El libro del Método Silva es un libro que me regaló mi papá cuando yo tenía 12 años y para mí ha sido un compañero de vida porque me ha enseñado que uno, cuando quiere llegar a cumplir un sueño o un objetivo, tiene que parar, calmarse, cerrar los ojos, respirar e ir a ese lugar, a esa visión de futuro, ir paso a paso de cómo le gustaría a uno ver el futuro. Es un libro de meditación y es un libro sobre el control mental, control sobre nuestra propia mente. Cuarto libro. La profesora Ángela se ha dedicado a investigar qué hace que una gente se vuelva talentosa y que logre desarrollar sus talentos. Y se da cuenta que no es necesariamente el IQ, las pruebas de matemáticas o el lenguaje, que son fundamentales para desempeñarse en distintas funciones. Pero ella dice que aquellas personas que logran combinar un interés en un tema y además ser perseverantes son aquellas personas que logran tener resultados extraordinarios. El libro nos muestra con investigación, ensayos y pruebas cómo estudiantes, CEOs, artistas logran ejecutar proyectos extraordinarios y lograr objetivos que parecían imposibles a punta de algo que en inglés se llama grit, que es una combinación entre tenacidad, perseverancia. Es la mentalidad de crecimiento que llama la profesora Carol Dweck, pero es esa capacidad de mantenernos enfocados en terminar los proyectos. Muchas veces cuando estamos en dificultades, cuando algo no nos sale bien, pensamos que hay que abandonar el proyecto, que es mejor ya desistir. En el libro nos muestra que el éxito está en ser perseverantes y en aguantar los momentos complejos y difíciles de las situaciones. Es una invitación a que cuando pensamos que no hay que levantarnos de la cama, cuando el día parece muy complejo, cuando parece un día de esos en los que uno dice, yo me quiero quedar viendo Netflix o películas o no hacer nada, es cuando sale la perseverancia para hacer que las cosas pasen. El quinto libro, Liderazgo sin respuestas fáciles. Muchas veces en el colegio, en la casa, nos han enseñado que el liderazgo consiste en carisma, en hablar bonito, en decir lo que la gente quiere oír. Este autor, el profesor Heifetz, es un médico que se ha dedicado a investigar y acompañar a hombres y mujeres que han cambiado y transformado situaciones. Y él comienza con lo siguiente: el liderazgo es un asunto de alto riesgo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que el liderazgo lo que busca es movilizar a la gente a resolver problemas complejos y difíciles, ayudarlos a enfrentar el cambio y muchas veces a manejar el conflicto y lograr que la gente sea la encargada de resolver sus propios retos. El libro nos enseña la diferencia entre un reto técnico y un reto adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo es el de una persona que va donde un odontólogo porque le duelen mucho las muelas. Y el odontólogo mira y dice, claro, lo que hay que hacer es tumbarle todos los dientes porque usted está lleno de caries. Y bueno, el problema se resolvería de manera técnica porque hay que cambiarle toda la caja, toda la dentadura. Pero cuando el doctor empieza a preguntarle por qué le duele tanto, se da cuenta que esta persona nunca se cepillaba los dientes después de comer. ¿Y eso qué significaba? Que la persona tenía que hacer un cambio adaptativo, es decir, cambiar sus hábitos y comportamientos para no tener que perder sus dientes. Eso implicaba a esa persona a cambiar, ser más disciplinada, mucho más exigente,
y recordar un hábito. Y eso hacen los líderes. Los líderes no están buscando respuestas fáciles. Están buscando que la gente se movilice a cambiar comportamientos. En Colombia, por ejemplo, hace unos años, un profesor que fue alcalde de Bogotá logró que las personas pasaran la calle a través de los puentes peatonales porque se estaban matando, no cruzaban cada vez que querían, haciendo algo muy sencillo, pintando una estrella negra. ¿Y qué significaba la estrella negra? Cada estrella era una persona que había muerto en ese lugar. Y obvio, fue una solución técnica, una pintura, pero el que logró un cambio adaptativo, un cambio de comportamiento de las personas pasando por el puente peatonal. El libro te va a cambiar la forma de entender el liderazgo. No es el liderazgo tipo carisma, hablar bonito, sino que es difícil, complejo y exige que las personas cambien comportamientos y hábitos. El sexto libro. Dale Carnegie tiene muchos libros. Y ustedes dirán, uy, este man, ¿por qué está hablando de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida y no de cómo ganar amigos? Otro de sus libros favoritos. Y se los menciono porque en nuestra vida todos tenemos algún tipo de preocupación, algo que nos hace salirnos del presente y nos hace ir al pasado o al futuro. Y el libro, con ejemplos fáciles, concretos, nos enseña a enamorarnos del presente. Y cómo, a pesar de todos los problemas que tengamos, nos enseña a resolverlos en el aquí y en el ahora. El libro nos enseña a identificar el problema real, a identificar qué lo causa. Si lo causa un miedo de nosotros frente al problema o si el problema en sí mismo es muy grave y lo tenemos que resolver. Dale Carnegie, a punta de preguntas dolorosas y complejas durante cada uno de los capítulos, hace que lleguemos a una conclusión. De nada sirve estresarse por aquello que no ha llegado y más bien es importante ocuparse de resolver el problema real, no las fantasías que hacemos de él. Séptimo libro. Este libro de Gui Kawasaki sobre el encantamiento es un libro que nos enseña a cautivar y cómo, si queremos cambiar el mundo, resolver un gran problema o queremos posicionar la marca de nuestro negocio o nuestra marca personal, tenemos que saber de mercadeo. El libro literal es un despertar en cómo logramos movilizar a la gente y, como él dice, encantarla para que nos siga y nos apoye. Aunque el libro es de mercadeo, es un libro de liderazgo, porque nos invita a usar las redes sociales, nos invita a usar nuestra propia historia, nos invita a trabajar en equipo para que más personas se animen. En el libro dice lo siguiente: entre más grande sea el problema que queremos resolver, más personas vamos a necesitar ayudándonos. Y él llama eso el poder del encantamiento. Es un libro práctico que te va a enseñar cómo encantar a las demás personas a que te apoyen a cumplir tus sueños. El octavo libro, Crisis. Diamond se ha dedicado a investigar sobre las naciones, sobre la historia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la historia con un libro que hay que leer antes de los 30? Todos. Porque este es un libro que nos muestra cómo las naciones, las sociedades han surgido gracias a las crisis. La humanidad con el COVID está pasando por una crisis. La pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar esta crisis para el cambio? Y a punta de ejemplos históricos, de cómo reaccionaron los líderes, de cómo mujeres y hombres se unieron, de cómo lograron construir una visión, lograron superarlas. El libro, además de las herramientas históricas que nos da, es una invitación a que entendamos que en el caos hay grandes oportunidades. El caos es una escalera. La crisis es una oportunidad. El libro es una invitación a utilizar la crisis con todo el coraje para salir adelante y salir triunfantes. El noveno libro, El poder del mito, de Joseph Campbell. Joseph Campbell se dedicó su vida a entender el viaje del héroe. ¿Cuáles eran los mitos que ha creado la humanidad para entenderse y para construir historias y para visualizar el futuro? El libro, en una entrevista espectacular, muestra por qué todo ser humano debe preguntarse cuál es el propio viaje de héroe, cuál es el mío, a dónde quiero llegar, a qué obstáculos me tengo que enfrentar. Él habla del bliss, el llamado a la aventura. ¿Qué es eso que dice mi corazón que yo debo hacer?
También nos habla de los mentores, de las personas que nos acompañan, de entender los enemigos, de saber cuál es el enemigo fundamental que queremos enfrentar en la vida. Nos habla también de ir a la caverna profunda, a ese momento de dudas, donde tenemos que buscar en nosotros mismos las capacidades para salir adelante. Y también nos habla de llegar a ese punto de no retorno, donde ya fuimos cambiados por nuestro propio viaje. El libro es una invitación, cuando uno lee la entrevista, a que construyamos planeando cuál va a ser nuestro viaje del héroe y sin duda a creer en el bliss, en el llamado a la aventura que nos dice cuál es el siguiente paso de nuestra vida. 10. El fin del poder, de Moisés Naim. Este es uno de los libros que Mark Zuckerberg ha recomendado. Fue el primero que recomendó cuando sacó su lista de libros en Facebook que había que leer. Moisés Naim es un venezolano extraordinario, gran columnista. Y este libro nos muestra cómo cambió el poder para siempre en el mundo desde los últimos 10 años, gracias a los avances tecnológicos. Y también cómo los seres humanos, tú y yo, podemos ser agentes de cambio, y él habla de una palabra que se llama agencia. El agenciamiento, es decir, cómo nosotros podemos cambiar nuestro entorno, nuestro metro cuadrado, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra sociedad, haciendo cosas, alzando la voz, cambiando instituciones, saliendo a marchar, alzando nuestra voz, creando empresa. El libro nos muestra que hay una transición de ese viejo poder a un nuevo poder. El viejo poder hacía que tengamos que ir siempre a los mismos lugares para financiarnos, para hacer proyectos. Hoy encontramos plataformas de crowdfunding, por ejemplo, para conseguir recursos para nuestros proyectos. O como antes solamente se podía hacer política en los partidos políticos tradicionales y hoy los ciudadanos nos podemos organizar para construir y tener voz. Nos muestra cómo hoy hay plataformas de educación para aprender. El fin del poder es una muestra de un nuevo poder, el que tú y yo tenemos para hacer que las cosas pasen. Soy Juan David Aristizábal y este es un canal que lo sigue una tribu que quiere cambiar el mundo, que sabemos que el espíritu emprendedor, la educación y la tecnología es el motor de la transformación de América Latina. Te invito a que te suscribas, le des like, comentes y digas que te encantan y además invites a más personas a ver estos videos.